Bueno, en esta sesión vamos a tratar de hablar, de avanzar en un tema que tiene que ver con los latifundismos rural y urbanos, que muchas veces van de la mano y eso se suele olvidar. Vamos a usar como estudio de caso Ibagué, el municipio de Ibagué y su contexto regional, dado que pues hay información más o menos valiosa que nos va a permitir analizar este asunto, repito, del latifundismo urbano, el latifundismo y el latifundismo rural. Y voy a tratar siempre de mostrar con relación a este fenómeno de la gran concentración de la propiedad agraria o de la propiedad de la tierra rural con el asunto del sistema fiscal, que es bastante útil para analizar en general el problema agrario colombiano o en general los fracasos o debilidades de la política agraria en Colombia. Recordemos que nosotros en Colombia y igualmente en la mayoría de los países latinoamericanos, si no es en todos, se ha avanzado en un registro de la propiedad de la tierra con el fin de determinar cuál sería el tributo, impuesto que debería pagar el propietario de la tierra al Estado, que es más o menos debería corresponder a ciertas calidades o cantidades del suelo, ¿no? Cantidades o calidades de sus atributos físicos en general de ese suelo y que en principio debería estimular, en el caso de las concentraciones de la tierra, su proceso de fragmentación. Voy a tratar de desarrollar mejor esta idea. Si un terrateniente tiene un impuesto a la tierra alto, en principio debería hacer emprendimientos que implicaran un aumento de la productividad de ese predio o de esas grandes extensiones de tierra. ¿Por qué? Porque tendría que pagar un impuesto elevado. Pero en el momento en que ese impuesto baje de forma casi que descarada a precios simbólicos, pues efectivamente el incentivo anterior se pierde y ningún terrateniente o latifundista se ve obligado o presionado a producir más allá de unos rendimientos mediocres. No lo ve necesario porque no tiene que pagar impuestos altos. Y en el evento pues de que se tengan impuestos altos a la gran propiedad, otro fenómeno colateral que se presenta es que aquellos emprendimientos que no sean productivos, que no generen alta rentabilidad, porque sencillamente el propietario de las grandes extensiones de tierra no está interesado, no tiene dentro de sus proyectos productivos, no tiene interés en hacer productivo el predio, pues sencillamente hay una tendencia, una presión externa que produce una tendencia a fragmentar las grandes extensiones, es decir, a vender las extensiones de tierra, las grandes extensiones acumuladas, para que medianos propietarios o pequeños propietarios puedan acceder por supuesto, a la tierra y a implementar proyectos productivos que en verdad, pues sí, sean mucho más exitosos, que generen mayor eficiencia, que generen mayores rendimientos, etcétera, etcétera. Ese es más o menos el esquema general conceptual que hay detrás de la idea de gravar impuestos hoy en un Estado moderno, sometido a un régimen económico capitalista, que requiere hacer inversiones estatales en los mismos predios rurales, vías, servicios públicos básicos como agua, energía eléctrica, disposición final de residuos sólidos y residuos peligrosos, manejo de aguas residuales de los cultivos en general que producen, pues por supuesto, unas aguas residuales que requieren un manejo, etcétera, etcétera. Es decir, más otro tipo de programas de asistencia que se podrían financiar por la vía de los impuestos prediales o de los impuestos a la propiedad de la tierra rural. Ese es el esquema general que además no es nuevo, sino que es muy antiguo. Esto se viene de alguna manera consolidando desde que se constituyeron los primeros estados en el 4500 antes de Cristo. Ya ustedes pueden ver que los estados exigen, presionan al campesinado para que paguen unos tributos que puedan ser en especies. Más adelante
se hicieron pagos en metálico, pero, o sea, en moneda, pero en general la tendencia es a presionar al campesinado para que produzca o a los terratenientes para que produzcan unos impuestos que en principio les llegarían a ellos de nuevo a través de inversiones públicas o a través de servicios sociales o servicios de seguridad misma, ¿no? Recordemos que los ejércitos han sido una de las grandes motivaciones del campesinado y del terrateniente en pagar impuestos, porque la seguridad que proveen los ejércitos, etcétera, etcétera, les permite tener una vida más o menos pacífica, una vida más o menos segura en sus campos. Entonces, eso es más o menos el esquema conceptual que hay detrás de la finalidad que tiene el Estado de hacer liquidaciones de impuestos prediales. Bien, lo mismo sucede entonces en Colombia, y nosotros tenemos, pues, en términos más o menos generales, tenemos varias instituciones que se encargan de apoyar este proceso de liquidación de los impuestos, de cobrarlos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son estas? Bueno, una de ellas es una institución encargada de hacer un trabajo muy técnico que se llama el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que a través de unos inventarios sencillamente va recabando información de los predios sobre sus atributos físicos, sobre el tipo de cultivos que hay, sobre la extensión de los cultivos, etcétera, etcétera, el tipo de poseedor o el propietario que hay allí en estos predios. Bueno, recaba información que le permite luego producir un resultado que es muy clave, ¿no? Es que se llama el avalúo catastral. El avalúo catastral es un avalúo aproximado del inmueble o del predio que daría lugar a una base para poder liquidar un impuesto predial. El avalúo catastral, en términos generales, por tradición, en Colombia, más o menos está entre el 50 y el 70% del avalúo comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que si un bien inmueble cuesta 100 pesos, el avalúo catastral debería estar entre 50 pesos y 70 pesos. Por tendencia general, ¿no?, de la metodología, metodología del Instituto Geográfico, se ha podido comprobar que más o menos se mueven esos órdenes respecto al avalúo comercial de un bien inmueble, ¿no?, rural, por ejemplo. En ese sentido, tenemos una institución que se encarga de hacer ese tipo de trabajos, que son muy importantes, porque de otra manera no se puede de forma objetiva determinar cuál sería la capacidad productiva de un inmueble y cuál sería el valor que en principio tendría en el mercado ese mismo inmueble, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué cosas hacen subir o incrementar el valor de ese inmueble, de un avalúo catastral? El hecho de que tenga presencia o acceso a vías, el hecho de que tenga una buena irrigación de agua, del hecho de que tenga un valor potencial del suelo alto, medido con unas metodologías específicas que ellos tienen, o sea que la fertilidad sea alta para un conjunto importante de cultivos, que aquí no podemos entrar en detalle, pero pues lo que llamamos suelos de alta calidad, es decir, ese tipo de valoraciones se están haciendo, pero la infraestructura que tenga, la propia finca o el propio predio rural, todo esto va sumando y va generando un impacto mayor en el avalúo catastral del inmueble. Bien, el fenómeno contrario pues significa que los avalúos catastrales van a ser mucho menores en el momento en que se identifique que esos predios no tienen acceso a vías, no tienen buena irrigación de agua, o que tienen una fertilidad del suelo muy baja, o que tienen una topografía muy agreste, etcétera, etcétera. Son una serie de variables que nos están diciendo que esos predios pues tienen un valor comercial bajo, ¿no? O un valor catastral bajo. Si aplican la regla que ya les comenté, que el avalúo catastral está el avalúo comercial está entre el 50 y el 70% del avalúo catastral. Bien, en ese sentido, el avalúo comercial, si ustedes le liquidan entre el 50 y el 70%, en ese orden debe estar el avalúo catastral. Bien. No podemos entrar en detalles sobre estas metodologías, pero bueno, más adelante yo les puedo mencionar algunos detalles. Bien, ahora, otra gran institución que aporta en esta tarea es, por supuesto,
lo que nosotros llamamos la tesorería o la Secretaría de Hacienda de un municipio cualquiera. Esta tesorería, ellos tienen la función de tomar esos avalúos, aplicar unas tasas impositivas, unas tasas de impuestos, aplicárselas a los avalúos y de allí deducir o inferir cuál es el impuesto real que le toca pagar a cada propietario. Bien, ahora, ustedes recordarán y ven en la dinámica fiscal colombiana, pues que los municipios rápidamente tratan de expedir los recibos para que la gente pague los impuestos prediales en enero, febrero, marzo y dan incentivos como descuentos para que paguen. Esto lo hacen pues especialmente porque una de las fuentes más importantes de ingreso de los municipios es precisamente el impuesto predial o el impuesto a la tierra. Entonces de allí el afán, ¿no?, de tratar de hacer un recaudo rápido, ¿no? Y por eso también los incentivos que se dan. Bien, otro elemento clave aquí es el Consejo Municipal. El Consejo Municipal se encarga de definir las tarifas, es decir, qué tasa es la que específicamente se le va a aplicar a una tipología de bien inmueble o una tipología de predio, con el fin de deducir de allí o inferir de allí el impuesto predial. Por ejemplo, si un consejo municipal considera que los inmuebles de bajo avalúo catastral, es decir, inmuebles que correspondan, por ejemplo, a viviendas construidas con materiales de reciclaje, por ejemplo, en zonas de alto riesgo, etcétera, etcétera, son viviendas que deberían ser eximidas del pago de impuesto predial, lo puede hacer. O son viviendas que deberían pagar un impuesto simbólico, podría ser del 0.1% o 0.01%, etcétera, etcétera, del avalúo comercial, perdón, del avalúo catastral. En ese caso, ese sería el impuesto que se le liquidaría. Quien se encarga en realidad de definir cuál es la tarifa que se le aplica a un inmueble para poder deducir el impuesto predial, eso es una función de los consejos municipales, ¿no? Es más o menos esta es la arquitectura que hay para que eso se defina. Por supuesto, si un consejo municipal decide que un lote grande, un lote de engorde, por ejemplo, dentro de una ciudad o periférico a la ciudad, debería tener una tarifa alta para que el impuesto predial salga alto y estimule la construcción del inmueble o incentive al propietario para que fragmente la propiedad y pueda liberarle presión del suelo a la ciudad, porque las ciudades en general tienen una presión inmensa de la gente por suelo a fin de poder habitar o a fin de hacer otro tipo de proyectos urbanísticos, etcétera, etcétera. Bueno, si se presentan estos fenómenos y el Consejo Municipal lo hace así, pues el impuesto predial del propietario de un latifundio urbano o periurbano, por ejemplo, pues tendrá que pagar impuestos altos. Bien, esto es en un mundo ideal. Lo que les estoy diciendo es lo que formalmente aparece en los documentos legales o en los estudios institucionales o en los informes técnicos, etc. Es lo ideal, es el mundo ideal, pero la realidad es otra. O sea, la realidad está muy distante de esto que acabo de comentarles. ¿Por qué? Porque existen un conjunto de factores, fuerzas o actores políticos que permanentemente están destruyendo el espíritu de redistribución del impuesto, el espíritu progresivo de este impuesto, es decir, que los que ganan más o los que tienen más lotes grandes o propiedades de la tierra importantes son los que deberían pagar más, etcétera, etcétera. Este espíritu redistributivo y progresivo de los impuestos queda absolutamente destruido, ¿no? En el día a día de la administración de un alcalde, en el día a día de la administración, perdón, del trabajo legislativo o el trabajo de control político del Consejo Municipal e incluso el Instituto Geográfico muchas veces, y sobre todo en los últimos años, por efectos directos de la intervención de los partidos políticos, ha venido produciendo avalúos catastrales de muy baja calidad, o realmente avalúos que han sido seriamente cuestionados porque obedecen a intereses políticos o a intereses de los propietarios. Es decir, han contaminado la función técnica del propio Instituto Geográfico. Ya les voy a dar unas evidencias, unos datos que son bastante contundentes sobre esto que estoy diciendo. Bueno, con este contexto, no muy técnico, no un poco farragoso, pero era importante que ustedes lo supieran. Entonces,
Por supuesto, hay una normativa muy compleja detrás, una normativa general, técnica, que respalda todo este procedimiento del que estamos hablando, de cómo levantar un avalúo catastral, de cómo liquidar un impuesto predial, cómo subir o bajar las tasas, cómo debe operar el Consejo Municipal para poder hacer una exención de un impuesto predial, etc. Recordemos, por ejemplo, que la iglesia, o en general las iglesias, tienen una consideración especial en los consejos municipales, especialmente la católica, y en muchos consejos municipales se les exime el pago de impuesto predial. Las universidades, por ejemplo, en varias ocasiones también sus predios se les exime impuesto de pago predial. Bueno, es decir, los consejos municipales, para negociar permanentemente su mercado electoral, pues hace ese tipo de concesiones, ¿no? Captura votos de esa manera, y muchas veces se olvida que el propósito del impuesto predial pues es retribuirle a la sociedad inversiones públicas que se requieren, que son urgentes. Bueno, muchas veces eso no deja de ser un mero acto de politiquería o de colusión con el Estado, entre privados y el Estado, para poder capturar más votos. Bien, ahora sí, entrando en materia sobre Ibagué, aunque lo que les acabo de decir aplica para muchos municipios del país, nosotros hemos tenido históricamente latifundismo urbano, latifundismo periurbano y latifundismo rural, como ya les he mencionado. Es decir, eso ha sido histórico. Es decir, la gran propiedad en la zona rural, la gran propiedad dentro de la zona urbana y la gran propiedad en el borde urbano es un fenómeno bien extendido, muy histórico en la ciudad, o histórico en la ciudad, o en el municipio de Ibagué. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que es un tema que muchas veces no se percibe? ¿Qué quiere decir un latifundio urbano? Quiere decir un gran lote, un lote de engorde, como por ejemplo una manzana, que se deja allí, se reserva, no se vende, sino que solamente se cerca, y durante varios años se deja que ese lote absorba la valorización que se va produciendo espontáneamente, entre comillas, en las ciudades, y luego el propietario de ese lote, sin hacer una sola inversión en él, ni en el entorno urbanístico, termina haciendo pues grandes negocios, como construir centros comerciales, construir edificios de apartamentos, o lotear para construir un proyecto de viviendas de clase media, incluso de vivienda social. Es decir, hay muchas alternativas o formas de sacarle provecho a los lotes de engorde. En ese sentido, los lotes urbanos en Ibagué han sido muy extendidos, y ya vamos a ver algunas cifras, ¿no? Bien, sobre los predios periurbanos grandes, eso es otro asunto bastante conocido. ¿Por qué? Porque muchas de las haciendas que tenemos en el borde de la ciudad y que hoy siguen en actividades muy productivas como la ganadería extensiva, también están en la misma función. Están esperando que sus lotes absorban la valorización que produce la ciudad para luego hacer negocios con proyectos constructivos. Y en la zona rural misma, muy lejos ya, o relativamente lejos de la ciudad, pues también tenemos un fenómeno de latifundismo muy extendido en la mesa de Ibagué, etcétera, etcétera, y en general, o en la zona de montaña, que tiene el gran lastre, ¿no? El gran problema de que son suelos también dedicados a explotaciones de bajos rendimientos o muy improductivas. Bien, otro asunto histórico es que buena parte de los latifundos, y no todos, sistemáticamente han evitado mediante muchas vías a pagar un impuesto predial decente o un impuesto predial más o menos progresivo. Es decir, han tratado siempre, o lo han hecho con éxito, controlar en el Consejo Municipal el hecho de que no se les pongan tarifas muy altas, e incluso han influenciado en los avalúos catastrales al propio Instituto Geográfico para que los avalúos catastrales salgan por hectárea, por ejemplo, salgan muy bajos. Es decir, se han valido de una compleja red de ardides, estratagemas, etcétera, etcétera, negociaciones, pago de favores, clientelas, microempresas electorales. Hay una red muy densa de relaciones, de favores, etcétera, etcétera, que hay detrás y que impiden que nosotros tengamos impuestos prediales altos en la gran propiedad. Otro elemento también importante que no ayuda, ¿no?, en este asunto es la ciudad
es que tenemos una ciudad que más o menos casi la mitad, o casi la mitad, son desarrollos precarios, son desarrollos urbanos precarios hechos sin ninguna planeación, ¿no? Sin una licencia urbanística previa, o son productos de invasiones, o sea, la gente expulsada de los demás municipios, expulsada por la violencia, por ejemplo, la de mediados del siglo XX, etcétera, se fueron ubicando mediante actos de posesión, ¿no? Actos de hecho, invadieron y una vez allí empezaron a construir sus barrios. Entonces, más o menos la mitad de la ciudad es producto de esta construcción informal o es producto de invasiones. Eso hace que la ciudad en sí misma, la mitad de la ciudad casi sea una ciudad espontánea, sea una ciudad precaria, que sea una ciudad absolutamente caótica, con un urbanismo deleznable, etcétera, etcétera. Urbanismo aquí quiere decir de que hay una ordenación del hábitat urbano para que la gente viva más o menos con cierta calidad de vida, ¿no? Para que pueda vivir con espacios de recreación, espacios de contemplación, etcétera, espacios de confort que les permita más o menos tener una calidad de vida decorosa, para resumirle rápidamente. Ese tipo de ciudad informal, precaria, etcétera, etcétera, más o menos corresponde a la mitad de la ciudad de Ibagué. Es decir, la otra ya tiene una planificación un poco más ordenada, se ve una intervención fuerte de las autoridades municipales o de las autoridades nacionales que fueron dirigiendo, orientando la construcción de la ciudad. Bueno, esto es importante mencionarlo porque muchas de las invasiones que se hicieron de predios en la ciudad también alimentaron esta red de clientelismo que les estoy mencionando. Es decir, buena parte de los líderes comunales, de las personas que trataban de construir sus predios, etcétera, etcétera, se conectaban con los líderes políticos locales, les exigían o les solicitaban ayudas en material de construcción, etcétera, etcétera, para poder mejorar sus barrios precarios y a cambio votaban por ellos. Así duraban durante 20, 25 más años, de alguna manera extrayéndole permanentemente votos a los barrios y a cambio se les daban tejas de zinc, baños, ladrillos, se les ponía una red principal de acueducto o de alcantarilla. En esa negociación permanente se fue enredando un clientelismo atroz en la ciudad que fue alimentando permanentemente a estos partidos políticos tradicionales, pero también hasta partidos políticos de centro también lograron allí caer en esa red de clientelismos, ¿no? Me refiero al Partido Liberal, por ejemplo, que en su momento tuvo un acompañamiento permanente a estos desarrollos de barrios precarios, pero el propósito fundamental de este partido fue en realidad capturar votos, ¿no? Para mantener sus poderes locales o regionales, poderes políticos regionales o locales. Por supuesto, los partidos de ultraderecha siempre lo han hecho, ¿no? Siempre han tratado de usar este mecanismo, pero especialmente en Ibagué el Partido Liberal jugó un papel muy importante. Por ejemplo, todo el santofimismo jugó ese papel, todo el jaramillismo jugó ese mismo papel, y esto se ha extendido casi que en todas las ciudades precarias o de muy mala planificación, etcétera, etcétera, de todo el país, ¿no? Esto se repite en Neiva, se repite en Cúcuta, se repite en Cali. Es decir, hay muchas ciudades que tienen este mismo fenómeno, ¿no? Bien, otro asunto clave en esto es que los concejales de estos municipios también buscan negocios particulares, ¿no? Hacer una alianza, hacer alianzas con los constructores que les permite habilitar suelo a través de modificaciones en el POT. Bueno, hay una colusión entre constructores, el Estado, con la ayuda política de los concejales, que hacen o que permiten la modificación de los planes de ordenamiento territorial para que un suelo que antes era rural, consagrado como rural, se convierta en suelo, por ejemplo, urbano, o se convierta en suelo suburbano. El hecho de que se produzca ese cambio en el uso del suelo de inmediato valoriza mucho más el predio y
le hace, por supuesto, de manera automática ganar millonadas, e incluso puede volver muy rico a una persona, muy rica a una persona que tiene un predio con el cambio de uso del suelo producido desde un acto administrativo o producido de un consejo municipal. Esto también ha sucedido en Ibagué, y sobre todo pues termina beneficiando a los grandes latifundistas urbanos, o periurbanos que hay en la ciudad, o que hay cerca de la periferia urbana. Casos típicos: en la zona del Vergel se han presentado cambios de uso del suelo que han beneficiado también a los propietarios de esa zona. Y así hemos tenido varios casos hacia el aeropuerto, hacia Picaleña, etcétera, etcétera, donde lo que se ve, ¿no?, de manera muy clara y contundente es que de un momento a otro un predio que era rural pasa a ser suburbano. El hecho de ser suburbano también implica una fuerte valorización, u otro tipo de afectaciones que los benefician. Bueno, es una operación de colusión entre privados y el Estado en general, ¿no? O sea, colusión significa que se unen, ¿no?, se coaligan para poder hacer negocios personales o negocios políticos y personales, ¿no? Bien, eso es en términos generales lo que quería mencionarles al respecto, para que ustedes también se hagan una idea de la magnitud, ¿no?, de este asunto, ¿no?, de la complejidad de este asunto. Bien, ¿qué se está perdiendo aquí? Bueno, a través de todas estas maniobras se está perdiendo, pues por supuesto, la posibilidad de ordenar, no solamente la ciudad, sino que ordenar también el campo. Los mejores usos agrícolas o los mejores suelos agrícolas que hay, muchas veces en Colombia, por ejemplo, son usados para poder desarrollar proyectos urbanísticos. Y no se tiene en cuenta de que esos suelos deberían ser dedicados principalmente a actividades agropecuarias. Eso es una irracionalidad enorme en la manera como se usa el suelo, y ustedes lo ven claramente en Ibagué, perdón, en Bogotá, ¿no? En la sabana de Bogotá se encuentra uno de los mejores suelos del país. Y como pueden notar, permanentemente la mancha urbana está ocupando esos suelos, ¿no? Efectivamente es una irracionalidad total. Lo mismo sucede con el Valle del Cauca. Los mejores suelos para la producción agrícola están siendo ocupados con proyectos urbanísticos, ¿no? Y lo mismo con el Valle del Sinú, que a futuro se va también a expandir allí de manera importante este fenómeno, ¿no? Entonces, los suelos que tienen topografías planas, que tienen una irrigación más o menos buena, que tienen un acceso vial importante, como en la Mesa de Ibagué, se están usando en general para proyectos urbanísticos, ¿no? Entonces, desplazando suelo útil o suelo productivo que podríamos aprovechar para la producción agropecuaria. Esta es otra irracionalidad que no permite, que de ninguna manera permite ordenar la propiedad rural, ¿no? Y sobre todo hacer una muy buena ordenación de la propiedad agraria, ¿no? Es un asunto que siempre ha estado en el tintero y que no hemos logrado resolver. Bien, lo mismo con las zonas de ladera. En las zonas de ladera, la actividad agrícola o la actividad agropecuaria requiere muchas regulaciones, requiere unos esquemas productivos con unos estándares agroecológicos muy altos, de manejo, que tiene que ver con el manejo de la erosión, que tiene que ver con el manejo de las terrazas, que tiene que ver con el buen manejo del agua, etcétera, de los residuos, etcétera, etcétera. Bueno, con el control a la deforestación, bueno, toda esta cantidad de variables o factores que hacen que se produzcan desastres o degradaciones ambientales sistémicas o estructurales en las laderas de nuestro país, bueno, aquí en este caso de Ibagué. Requiere también, entonces, la ordenación de la propiedad agraria en las zonas de ladera también es muy compleja, y no se ha podido hacer, ¿no? En general, más o menos guardadas las proporciones, dado que tenemos problemas similares, ¿no? Es decir, los hacendados no quieren hacer inversiones, o no les interesa hacer inversiones que impliquen unas explotaciones agroecológicas en sus zonas, con unos estándares mínimos de sostenibilidad ambiental.
hay una presión enorme del campesinado que ha ocupado la tierra, que la ha fragmentado, que ya tiene nivel de microfundio, etcétera, etcétera, que también ha ejercido una gran presión sobre estos suelos de ladera y que están generando también degradación ambiental. Tampoco ha sido posible llevar programas o asistencia técnica o llevar reforma agraria para poder modificar esas relaciones de explotación del recurso, etcétera, etcétera. Entonces, la ordenación de la propiedad rural también se vuelve muy difícil en la medida en que no es posible, no ha sido posible regular por vía de estos instrumentos como los planes de ordenamiento territorial, como el impuesto predial, etcétera, etcétera. No ha sido posible diseñar un sistema fiscal progresivo que nos permita reinvertir en las personas, reinvertir en las comunidades campesinas, por ejemplo, o en el suelo, distintos equipamientos, infraestructuras, etcétera, etcétera, que se requieren para mejorar la productividad. Bueno, esto es en términos generales. Un asunto también importante que quieras mencionar es, bueno, bien, ahora, en Ibagué especialmente es histórico el siguiente hecho, ¿no? Y es que todos los avalúos catastrales han estado muy por debajo del 50% del avalúo comercial. Es decir, es como si estuviera diseñado, es decir, los procesos de avalúo catastral aquí en Ibagué están diseñados, ¿no? Casi que deliberadamente para que el avalúo comercial, el avalúo catastral sea muy bajo, y efectivamente eso le hace un daño enorme a las finanzas públicas de la ciudad y del municipio. No existen tarifas que se liquiden de manera progresiva. Es decir, cuando ustedes liquidan un impuesto predial de una persona que tiene una hectárea, y la comparan con una persona que tiene 100 hectáreas, se van a dar cuenta, van a ver que efectivamente la persona que tiene una hectárea termina pagando más impuesto predial que aquella que tiene 100 hectáreas. Es decir, el pago por hectárea es mucho más alto en el pequeño propietario que en el gran propietario. Eso es absolutamente contraevidente o no tiene ningún sentido desde el punto de vista de las legislaciones progresivas fiscales, ¿no? Porque el pequeño productor debería hacer un esfuerzo menor por unidad de área poseída y el gran productor debería hacer un esfuerzo superior por unidad de área poseída. Por sencillamente una suerte de institución milenaria que consiste en tratar de redistribuir las cargas y beneficios en una sociedad, ¿no? Los que tienen más hacen esfuerzos mayores, sobre todo en sociedades que han tendido, en algunos momentos de la historia, han tendido a ser igualitarias, ¿no? Porque las desigualitarias, pues, como la colombiana, produce legislaciones justamente contrarias, ¿no? A las que estoy mencionando. En Ibagué sucede lo mismo, y en todo Colombia, ¿no? Pero en Ibagué tengo las cifras, les voy a presentar las cifras concretas. En general, termina pagando más quien tiene menos. Esa es la gran moraleja respecto a esto. Y eso es absolutamente injusto si lo miramos desde esta institución que es la redistribución de la riqueza o la redistribución o la distribución justa de las cargas y beneficios. Bien, en 1992, por ejemplo, se registraron 26.103 predios urbanos menores de 100 metros cuadrados de terreno. Estos predios urbanos representaban el 32% de todos los predios, pero solo, ojo aquí, miren, solo ocupaban el 7% de la superficie urbana. El fenómeno que estamos nosotros viendo aquí es que ya existe desde un principio en los predios urbanos una gran concentración de la tierra cuando vemos este tipo de ejemplos. En el mismo 1992 se registraron 7.435 predios rurales distribuidos en 340.100 hectáreas. Esta superficie correspondía más o menos al 90% de los predios rurales.
¿Qué nos está diciendo también esto? De que hay una aberrante concentración de la tierra en el suelo rural. Es decir, estamos hablando de que buena parte de la tierra restante está absolutamente concentrada en grandes poseedores. Ya les voy a mostrar más en detalle estos datos. Bien, en el 2003 se registraron, por ejemplo, 121.433 predios urbanos, de los cuales el 43% correspondían a predios menores a 100 metros cuadrados y representaban solo el 10% de todo el suelo urbano. O sea, repito, 121.000 predios que solo ocupaban el 10% del suelo urbano. Y si miramos la zona rural, ¿qué tenemos? Pues una cosa parecida. 9.817 predios estaban ocupando 134.326 hectáreas. Es decir, estos predios apenas cubrían el 60% de todo el suelo rural. El 60% del suelo rural, un poco más. Es decir, que esa gran cantidad de predios rurales que hay en la zona rural de Ibagué estaban en realidad concentrando más o menos el 60%. El 40% está en manos de grandes propietarios, ¿no? Y solo, pues repito, ocupan 134.000 hectáreas, ¿no? En el 2012, por ejemplo, ustedes pueden ver 143.000 predios urbanos. 2012, un poco, 10 años después, 143.000 predios urbanos, de los cuales el 43.4% eran menores a 100 metros cuadrados. O sea, solo cubría el 11% del suelo urbano. El resto del suelo urbano, por supuesto, pues correspondía a lotes grandes, o sea, al latifundismo urbano. Grandes propietarios urbanos. Lo mismo funciona o opera en la zona rural. En el 2012 se inventariaron 12.700 predios que cubrían más o menos 144.000 hectáreas. Esos 12.000 predios. Y lo mismo, esa extensión estaba más o menos representando el 60% de la superficie rural. El otro 40% estaba en manos de pocos propietarios. Bien, los avalúos catastrales, por ejemplo, de 2011, en general son muy cuestionables. Por ejemplo, hacia el aeropuerto, en el año 2011, o sea, hacia la vía al aeropuerto, pero también vía Picaleña, cualquiera de los. Se emitieron avalúos, por ejemplo, por metro cuadrado de 1.545 pesos. Por metro cuadrado, por ejemplo, de 2.000 pesos, de 3.000 pesos, etcétera, etcétera, de 15.000 pesos, ¿no? Cuando bien se sabía en ese momento que el metro cuadrado de esa zona se estaba liquidando mucho más allá de los 180.000, 200.000, etcétera, etcétera pesos. Es decir, el avalúo catastral estaba hecho a la medida de los urbanizadores, de los grandes urbanizadores o de los grandes proyectos urbanísticos. Y claro, esto afecta directamente la capacidad la capacidad de recaudo del sistema fiscal del municipio, porque al tener avalúos catastrales tan bajos, yo no puedo tener impuestos prediales altos, ¿no? En general. Bien, ahora, en el 2012, en lo que tiene que ver con la tierra rural, el 0.2% de esa tierra se encontraba en manos, ojo aquí a esta cifra, de 6.623 propietarios. Repito, solo el 0.2% de la tierra rural estaba en manos de 6.600 propietarios, con predios menores a 0.5 hectáreas. Es decir, la concentración de la tierra aquí ya se ve de manera absolutamente contrastante. Es decir, el 38% de todos los predios rurales, ojo aquí, el 38%, apenas ocupaban
el 0.2% de toda la tierra rural. Ahora, el 5.3% del suelo rural, que se le agrega al anterior, estaba en manos de 5.591 propietarios y los predios eran entre 0.5 y 5 hectáreas. Y aquí corresponde al 32% de todos los predios. Es decir, hay una enorme cantidad de predios que solamente ocupan el 5.3 del suelo rural del municipio. Bien, ahora vamos a ver el contraste. El 30% de la tierra rural se encontraba bajo el control en el 2012, escuchen esto, de solo 397 propietarios que tenían predios entre 100 y 500 hectáreas. Y estos latifundios pues persisten en la Mesa Ibagué, en las partes medias y altas de la cuenca con Beima, Toche, Cocora, Coello y La China. Bien, este mapa que yo acabo de dibujarles a ustedes de una distribución aberrante de la tierra, con cifras las más recientes que disponemos son de 2012, a nivel de predios, ¿no? Contabilizado a nivel de predios, les da a ustedes una idea del problema que tenemos de concentración de la tierra aquí en el municipio. Obviamente, por estas razones es que ustedes encuentran un desempleo muy alto en la ciudad, un campo absolutamente empobrecido, sin posibilidades de emprendimientos. Encuentran una enorme degradación del suelo donde se concentran los microfundios, ¿no? Precisamente porque no existe una buena distribución de la tierra rural. Grandes propiedades de tierra en la parte plana o en la parte de ladera, la mayoría de estas mal explotadas, ¿no? Y que van retroalimentando una especie de circuito, ¿no? De generación de pobrezas, ¿no? En el campo. Bien, estos en términos generales, algunos elementos que quería mencionarles con relación a la distribución de la tierra en Ibagué, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Ahora hagamos una sesión de preguntas, de discusiones o debates.